El inyector. La función específica de un inyector consiste en lo siguiente: es pulverizar la gasolina, ¿ok? Al momento de ingresar hacia la cámara de combustión, en lo posible que entre en estado gaseoso, para que ambos componentes, el aire que está en estado gaseoso y la gasolina que está en estado líquido, en este caso, al convertirlo en pequeñas gotas de combustible, se puedan mezclar. Si está en estado gaseoso, excelente, y haya una mezcla homogénea. Otra de las funciones que tiene el inyector es abrir y cerrar el paso del combustible. Es decir, tiene que cerrar de forma hermética para evitar que salga alguna gota, ¿no es cierto?, del inyector, ¿ok? Entonces eso es bien importante en la función mecánica. Este inyector que estamos viendo acá en pantalla se caracteriza porque la gasolina, por si acaso, entra por esta parte. Entonces es un inyector con entrada superior. Y luego por acá podemos ver sus dos O-rings, un O-rings de combustible y otro O-rings que viene a ser de aire, ¿no es cierto? Bien, ahora tenemos acá otro inyector. También se caracteriza porque la entrada de combustible viene a ser de forma lateral, ¿listo? Por acá va entrando el combustible por estas ventanas laterales. Y algo interesante que podemos ver acá, se encuentra un filtro, ¿no es cierto? Y también encontramos por acá un O-rings en la parte inferior y otro O-rings en la parte superior. Y el conector, obviamente eléctrico, está por este lado, ¿sí? Bien, un inyector internamente está estructurado por algunos componentes que son importantes. Si es de entrada superior, por lo tanto tiene un filtro, ¿ok? Un filtro, una parte de un resorte, una bobina, una válvula, un espaciador térmico, unos rings, una aguja. La aguja con el asiento prácticamente forman la parte mecánica. Entonces podríamos decir de modo general que los inyectores están estructurados, o lo enfocamos desde dos puntos de vista. Uno que va a ser la parte mecánica, por si acaso, ya la parte mecánica, y otro que va a ser la parte eléctrica con control electrónico. Y la parte eléctrica, por si acaso, ya conforma la bobina, ¿sí? Entonces, dos partes lo vamos a separar. Uno que viene a ser la parte de control electrónico por una bobina, y otro que viene a ser la parte mecánica, ¿sí? Entonces, conozcamos entonces el circuito para estos inyectores, cómo está controlado desde la computadora. En principio, ustedes observan acá un inyector que va a utilizar una inyección de tipo semisecuencial. Se lo llama semisecuencial en este caso, bueno, porque dos inyectores prácticamente están controlados desde la eco, vale decir, dos inyectores se controlan desde la eco, otros dos inyectores se controlan desde la eco. En todo caso es una inyección grupal. Si acá seguimos un poquito, por aquí viene la alimentación, fíjense, por aquí viene la alimentación, y esta alimentación, por ejemplo, está bifurcada por acá a estos dos inyectores, ¿verdad? Y si seguimos la línea, esta otra alimentación está llegando a estos otros dos inyectores, ¿verdad? Ahora notamos que estos dos inyectores, por ejemplo, como pueden notar, por acá suben, ¿no es cierto?, el cablecito y va a ir hacia la eco. Y este otro cable que tenemos por acá también se va a ir hacia la eco. Entonces a esto se lo llama inyección de tipo semisecuencial o inyección grupal. El otro tipo que actualmente se utiliza bastante, la mayoría de los vehículos podríamos decir, este que estamos observando acá, y es una inyección de tipo secuencial, por si acaso. Secuencial, ¿por qué? Fíjense que acá, si nosotros tenemos la alimentación de 12 voltios, viene a ramificarse por acá y se alimenta a los 4 inyectores. Entonces, cada uno de los inyectores, el negativo prácticamente está controlado desde la eco, ¿no es cierto?, como pueden observar ustedes. Entonces, esta parte es bien importante entender, que hay una alimentación de 12 voltios que viene por acá, 12 voltios, positivo, positivo, positivo. Entonces significa que el lado negativo es el que llega hacia la eco, ¿no es cierto? El lado negativo es el que va a estar controlado a la eco. Eso ahora vamos a estudiar cómo se controla
o cómo es que controla la ECU a través del negativo a cada inyector. Ok, pasemos entonces a esto. Bien, entonces observando el gráfico anterior, habíamos notado que tenemos una bobina. A la bobina ahora nosotros vamos a identificarlo con este símbolo. ¿Listo? Con este símbolo vamos a identificarlo a la bobina. Ahora, vamos a hacer un circuito para entender cómo está estructurado el circuito del inyector. Primero, voy a utilizar un foco. A este foco lo voy a conectar un interruptor. Aquí está el interruptor. Obviamente esto es un circuito básico, ¿no es cierto? Obviamente yo no voy a anotar acá infusibles, relays de activación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando este interruptor está abierto, obviamente el foco no se va a encender. Pero si yo llego a cerrar el interruptor, fíjense, el foco se llega a encender. En vez del foco, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a introducir acá el inyector. Seguimos en lo mismo. Abrimos el interruptor. Ahí está. Y al circuito tenemos para alimentarlo con 12 voltios de batería. La polaridad es positivo. Y por este lado tenemos la polaridad negativa. Tenemos el lado positivo y el lado negativo. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a cerrar el interruptor. ¿Y qué es lo que sucede? Como se ha cerrado el circuito, entonces, en vez de encenderse el foco en el anterior, lo que ocurre en la bobina del inyector es electromagnetizarse. Y en ese preciso instante es cuando se abre el inyector para dar el paso del combustible en la cámara de admisión de aire. Ahora, fíjense que este circuito es mecánico, el control para el inyector. Entonces, para esto lo que se hace es reemplazarlo utilizando un control electrónico, que en este caso va a ser un transistor. ¿Ok? Ahí está el transistor. Entonces, como ya tenemos conectado nuestro transistor, le falta el pin de la base. Ahí está la base. La base nosotros lo vamos a llevar hacia un procesador, en este caso que va a ser un microprocesador o un microcontrolador. Ahí está. Entonces, este microprocesador es el que va a controlar a nuestro transistor mediante pulsos eléctricos. A todo esto nosotros lo podemos encerrar de este modo y esto lo vamos a llamar EQ o unidad de control electrónica. Esto prácticamente es un circuito o la forma en la que está estructurado el control que hace la EQ a nuestro inyector. Y esto es lo que nosotros observamos en todos los diagramas de control electrónico. Fíjense, yo puedo borrarlo ahora esto. Miren ustedes, lo voy a borrar. Y en un diagrama de control electrónico, por lo tanto, va a ser de este modo. La bobina y tengo la ECU. Concluyendo, por lo tanto, tengo polaridad positiva y por este lado tengo que el negativo va a estar controlado por la ECU. Es decir, el negativo, la polaridad negativa, es la que va a manejar la ECU para controlar al inyector. Ahora esto lo vamos a ver en un diagrama de control electrónico y posteriormente vamos a poder observarlo en un vehículo. Bien, ahora veamos una aplicación práctica del circuito del inyector. Acá tenemos de este vehículo, tenemos los 4 inyectores, 1, 2, 3, 4. Fíjense que cada uno de los inyectores está estructurado por 2 cables, ¿no es cierto? Entonces, como hemos entendido que uno de los cables es alimentación positiva, el color, por si acaso, difiere en cada una de las marcas. Es decir, por decirles, no significa que el color rojo va a ser para todos los vehículos la alimentación. Es decir, cada marca, ¿no es cierto?, difiere en asignarle un respectivo color.
En este caso, para el motor que estamos utilizando nosotros como ejemplo, está aplicando el color azul, repito, para designar la polaridad positiva. En este caso, fíjense, para el inyector 1 es azul, para el inyector número 2 viene a ser azul, para el inyector número 3 viene azul y para el inyector número 4 también es el azul. Significa que esto está alimentado con 12 voltios. Algo interesante que pueden notar ustedes, que toditos están conectados con el mismo voltaje, ¿no es cierto? Están conectados haciendo prácticamente un nodo en cada uno de los terminales. Entonces, este mismo terminal, si nosotros ahora continuamos con el recorrido del cable, llega hasta este punto y por este lado llega hacia un relé. Y este relé, fíjense, por el contactor por donde pasa la alimentación cuando va a ser activada, está alimentado por un fusible de 20 amperios. Entonces, una vez cuando se cierre la chapa de contacto, en este caso, se va a cerrar el contactor y por acá va a venir la alimentación de los 12 voltios. Y los 12 voltios obviamente va a llegar por estos puntos a todos los inyectores, es decir, a los 4 inyectores. Hemos mencionado que cada uno de los inyectores, independientemente, va a estar controlado mediante un transistor. Y obviamente ese transistor no lo vamos a poder ver nunca en el diagrama. Pero si nosotros seguimos este cable, en este caso, que es de color amarillo para el inyector número 1, y vamos y encontramos que está llegando directamente hacia el interior de la eco. Para entenderlo mejor, observemos esta parte ampliada. Acá tengo el mismo circuito, tengo la alimentación de los 12 voltios, tengo los dos cables del inyector número 1, la alimentación de 12 voltios, el negativo que hemos mencionado que va a llegar internamente hacia la unidad de control electrónica. Para el inyector número 2, en este caso viene a ser de color blanco, obviamente esto no se puede, identificar, ¿no es cierto?, un blanco en un circuito. Entonces, este color obviamente también está llegando hacia la unidad de control electrónica. Para el inyector número 3, el diagrama dice que es color rojo y este rojo, fíjense, también está llegando a la unidad de control electrónica. Y finalmente para el inyector número 4 es un color verde y este verde también está ingresando al interior de la unidad de control electrónica. Algo interesante que podemos notar es que cada inyector llevan colores diferentes para el negativo. Cuando esto sucede, nosotros debemos identificar que este circuito corresponde a una inyección de tipo secuencial. Secuencial porque el orden de inyecciones se va a hacer también según un orden más o menos relacionado con el orden de encendido. Es decir, inyector 1 inyecta. Inyector número 3 es el siguiente que va a inyectar. Inyector número 4 es el siguiente que inyectará y él finalmente concluirá con el inyector número 2. Esto es una inyección secuencial. Bueno, voy a repetir, la inyección secuencial podemos identificarlo porque cada uno de los cables, ¿no es cierto?, son de diferente color, los que van a ser controlados por la eco. Mientras tanto, el positivo siempre va a ser el mismo color, ¿no es cierto?, de alimentación, ya que es el positivo o el mismo positivo que va a alimentar a todos los inyectores. Ahora esto lo vamos a observar en un vehículo si realmente se cumple, ¿ok? Bien, en la interpretación que hemos realizado del diagrama de control electrónico de los inyectores, hemos podido observar entonces que los colores difieren en cada uno de los inyectores, siempre tratándose de que sea una inyección de tipo secuencial. Hemos advertido también que el color azul para cada uno de los inyectores corresponde a la alimentación de 12 voltios. Veamos entonces si eso es evidente. En principio tenemos el inyector número 1 y observamos el que lleva evidentemente el color azul. Y el color azul corresponde al inyector número 1. Ahora observemos al inyector número 2. El inyector número 2 también tiene el color azul, la alimentación. El inyector número 3 también vemos que lleva el color azul. Y el inyector número 4 también observamos que lleva el color azul. Por lo tanto, esos corresponden a la alimentación de los 12 voltios. Ahora veamos el color
que hace diferencia entre cada uno de los inyectores, que obviamente estos son los que van a aterrizar a los transistores. Esto obviamente hemos visto que va a estar dentro de la eco. Pero lo que nos interesa en este momento observar es que este cable de color amarillo, fíjense, en este inyector en el número 1 corresponde para su control. Vayamos al segundo inyector, que su color en este caso viene a ser blanco. El inyector número 3 viene a ser de color rojo y el inyector número 4 corresponde a un color verde. Entonces, esos son los colores que van a controlar a los 4 inyectores desde la unidad de control electrónica, obviamente desde un transistor o de un drive, ¿no es cierto? Bien, ahora que ya conocemos que la alimentación de 12 voltios viene con el cable de color azul, en este caso podemos medir tranquilamente si esos 12 voltios están llegando. Entonces para eso nosotros vamos a utilizar nuestro multitester y vamos a utilizar obviamente el pin de color rojo. El pin de color negro lo vamos a llevar por acá y lo vamos a conectar directamente al negativo. Ya sabemos que el negativo puede ser acá, etcétera. Pero en este caso nosotros aprovechamos que estamos con la batería y lo vamos a conectar de forma directa, el terminal negativo a tierra o más, ¿no es cierto? Y el pin de color rojo, desconectando el conector del inyector, sacamos y vamos buscando si evidentemente hay el voltaje que nosotros debemos medir, que en este caso es de 12 voltios. Fíjense, no hay los 12 voltios, tampoco aparecen los 12 voltios. ¿Esto por qué? Porque no hemos puesto la chapa de contacto a la que se va a encargar de hacer la apertura, en este caso de alimentación, activando al relé que hemos visto en el diagrama. ¿Ok? Entonces para eso lo que yo voy a hacer a continuación es ponerle contacto y se puede alimentar los 12 voltios. Bien, ahora que lo puse en contacto, entonces estamos en la función de corriente continua, 20 voltios, entonces directamente voy a conectar aquí al cable de color azul. Fíjense, observamos el tester y observen que nos aparecen los 12 voltios de alimentación de la batería. ¿Ok? También podemos tocar en este caso al lado, que en este caso es negativo del inyector. Fíjense que nos aparece ahí una tensión aproximadamente de 3.5 voltios. Lo que nos interesa entender que la alimentación evidentemente llegan los 12 voltios acá por el cable de color azul. Vamos a aprovechar también para hacer la medición de la resistencia de nuestro inyector. Y para eso lo que vamos a hacer ahora es cambiar la función del tester y lo vamos a colocar en ohmios. Entonces para esto ahora sí desconectamos este cable respectivo, el terminal, y hacemos la conexión directa hacia el inyector y observamos allá qué es lo que pasa. Fíjense, nuestro inyector tiene una resistencia de 11.8 ohmios. Significa que la bobina, la resistencia, tiene un valor de 11.8 ohmios. ¿Ok? Esas son las mediciones eléctricas que podemos realizar con nuestro tester una vez que se ha hecho la identificación del control electrónico que hace la computadora a los inyectores.